Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Manuel Escalante, bienvenidos a Reflejo Público. Hoy nos acompaña Luis Aldana, él es director del Instituto de Combate a la Corrupción aquí en Yucatán. Luis, ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Buenas noches. Y muchas gracias por la invitación. Oye, Luis, pues ya tenemos un nuevo sistema contra la corrupción Así es. a nivel nacional y ya se tradujo a los estados, ¿es correcto? Así es, así es. A nivel nacional ya está casi implementado, falta Ujú. el nombramiento del fiscal, pero a nivel Yucatán ya se está implementando de la misma manera, ya hay avances, ya se integró el comité de selección para el Comité de Participación Ciudadana, ya se nombró al vicefiscal, o sea, ya hay avances, ya está la ley de responsabilidades administrativas, etcétera, ¿no? Ahí va. ¿Qué ventajas tiene ese nuevo sistema? Bueno, tiene muchísimas ventajas. Bueno, en primer lugar, permite la participación ciudadana. Okay. Anteriormente, el combate a la corrupción era una responsabilidad exclusiva del Estado a través de las contralorías estatales, de la Secretaría de la Función Pública, de los congresos estatal y federal, en donde los ciudadanos no tenían una participación directa más que a través de sus representantes, que son los diputados. Uh-huh. Actualmente, con ese nuevo sistema, ya los ciudadanos no solamente van a poder participar en el diseño de las políticas públicas para el combate a la corrupción, sino que además van a participar a través del comité coordinador Uh-huh. del sistema, van a poder presidir ese sistema. La presidencia va a ser solamente ciudadana, va ¿verdad? a ser siempre de los ciudadanos. Siempre de los El ciudadanos. comité coordinador lo va a presidir un ciudadano. Uh-huh. Además van a, decía hace un rato, proponer políticas públicas Uh-huh. para el combate, desde cómo prevenir, cómo detectar, cómo sancionar actos de corrupción, y van a poder de alguna manera también vigilar la acción de las dependencias, ahora sí, las dependencias gubernamentales del sistema para su actuación. O sea, van a vigilar que actúen bien y en un momento dado, si algo consideran que no se está haciendo bien, ellos van a poder hacer recomendaciones para poder enderezar el camino. Si así ¿Y quién escoge a los ciudadanos que van a estar allá? Bueno, en primera instancia, a nivel nacional y a nivel estatal se manejó de manera similar. Se integró primero un comité de selección. Uh-huh. Ese comité de selección está integrado por ciudadanos distinguidos, casi siempre académicos o representantes de las organizaciones no gubernamentales, que están relacionados con el tema de la transparencia, combate a la corrupción, ese tipo de temas. Okay. ¿No? Comité de selección va a hacer una convocatoria que todavía no se ha hecho. Aquí en Yucatán. Aquí en Yucatán. A nivel nacional ya está. Ya está. En la cual los ciudadanos o las organizaciones van a poder proponer a miembros distinguidos, miembros honorables, miembros que se hayan distinguido principalmente por su honestidad, por su valentía para denunciar actos de corrupción, por su independencia de cualquier tipo de gobierno, esperamos que así sea, de tal manera que se integre, en la convocatoria se van a dar los requisitos, plazos, tiempos, la forma de seleccionarlo, los criterios que van a utilizar para la selección, y una vez hecho esto y llegue la inscripción de candidatos, ellos van a decidir quiénes van a formar el comité de participación ciudadana. Y en ese momento ese comité de selección entra en una especie de stand-by, en tanto se vuelve a nombrar a los nuevos miembros, porque los miembros del comité de participación ciudadana deben estar nombrados de manera escalonada, de tal manera que puedan ser relevados paso a paso y no cambios bruscos en los cuales cambien los 5, porque tienen un plazo de trabajo, un plazo, una vigencia, y al vencer esa vigencia van a tener que ser reemplazados. Sí, desde luego. Entonces, para no reemplazar a todos de golpe, se van a nombrar de manera escalonada y van a ser reemplazados de manera escalonada. De acuerdo. Luis, ¿cómo se va a integrar ya ese sistema? O sea, van a estar ciudadanos, pero, por ejemplo, el ciudadano va a poder, como bien decías, proponer políticas públicas, van a vigilar, pero ¿quién va a sancionar? Ok. Bueno, como decía, el comité de Participación Ciudadana, o más bien el comité coordinador, va precisamente a coordinar la acción de las instituciones encargadas de la recepción de las denuncias, de la investigación y la imposición de
de sanciones. Sí. Bueno, pero primero podríamos hablar de cómo se integra el sistema nacional y el sistema estatal anticorrupción. El sistema nacional está integrado por un comité coordinador, en donde participan los ciudadanos, que de hecho los ciudadanos lo van a presidir. Precisamente un comité de participación ciudadana, integrada exclusivamente por ciudadanos. El comité rector del Sistema Nacional de Fiscalización, que tiene que ver con la vigilancia de la aplicación de los recursos públicos y los sistemas locales. Así se integra el sistema nacional. En el caso del sistema estatal, solamente va a haber un sistema coordinador y el comité de participación ciudadana. Ahora, dentro del comité coordinador, ahí va de nuevo, participan otra vez los ciudadanos, que de hecho ellos van a encabezar siempre el comité coordinador. Participan los congresos federal y estatal, en el sistema nacional, la Auditoría Superior de la Federación, y a nivel local, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán. Participa también las fiscalías, la PGR, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y a nivel estatal, la Vicefiscalía que acaba de ser nombrada. También participa el Poder Ejecutivo. Okay. El Poder Ejecutivo participa a nivel federal de la Auditoría Superior, de la Secretaría de la Función Pública, que tiene su equivalente en los estados a través de las contralorías, las llamadas contralorías estatales. También participa el Poder Judicial a través de los juzgados, que son los que van a finalmente valorar lo que las fiscalías les entreguen, para que ellos puedan decidir acerca de la sanción al servidor público denunciado. Participa todos los órganos de transparencia a nivel federal, el INAI, y a nivel federal, el nivel estatal, el INAIP. Bueno, ya cambió de nombre, pero bueno, todo el mundo lo conoce como el INAIP, ¿sí? Y finalmente los tribunales administrativos. Los tribunales administrativos van a tener una función parecida a la del Poder Judicial, en donde ellos van a sancionar las faltas administrativas. Graves, faltas administrativas graves. Entonces, de esa manera se va a formar el comité coordinador, el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción y el comité coordinador de dichos sistemas. Luis, uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad es la falta de credibilidad, la falta de confianza más bien. La gente, si puede haber un muy buen funcionario, pero por el hecho de que sea funcionario, dudamos de él. Sí. ¿Es real esto? Sí, es real. De hecho, nosotros tenemos como instituto, además de hacer revisar la información de estudios hechos en otros lugares, por ejemplo, Transparencia Mexicana, Transparencia Internacional, realizan cálculos de índices de percepción de la corrupción, y en donde se le pregunta a los ciudadanos su opinión acerca del servicio público, acerca de los servidores públicos, y la desconfianza ciudadana es impresionante. El ciudadano en general desconfía del servidor público, del político en general, y todo lo que tiene que ver con el gobierno. Desconfía de ellos, lamentablemente. Nosotros como instituto estatal hemos estado haciendo una serie de estudios a nivel Yucatán. En el 2016 realizamos un estudio que se llama Índice de Corrupción en el Servicio Público, y este año 2017 ya lo realizamos nuevamente. Estamos a punto de publicar los resultados, pero ya te puedo adelantar un poco lo que hemos encontrado, ¿no? Lo que hemos encontrado es exactamente lo mismo que a nivel nacional. Hay desconfianza del ciudadano hacia sus autoridades. Y de hecho, parte de del por qué surge este sistema nacional, sistema estatal anticorrupción, es que los índices de corrupción a nivel estatal y nacional siempre han sido altos. A nivel Yucatán no tanto. Pero a nivel nacional el índice es muy elevado, de tal manera que México ocupa uno de los lugares menos prestigiados, o sea, está entre los países con mayor índice de corrupción a nivel mundial, y que esto genera una serie de problemas, no solamente de desconfianza ciudadana, también de los mexicanos, también genera una desconfianza a nivel internacional, sobre todo de la gran empresa internacional, que debido a los altos índices de corrupción, deciden no invertir en nuestro país, lo que repercute en la falta de generación de empleos y falta de oportunidades para nuestros jóvenes, ¿no? Y de alguna manera detiene el crecimiento económico. Al no haber inversión, no hay producción, no hay empleo, y por lo tanto detiene el crecimiento económico. Entonces, la corrupción es un tema
que definitivamente era importantísimo atacarlo. Y es lo que busca este sistema, busca abatir esos índices de corrupción y lograr recuperar la confianza ciudadana y la confianza internacional, que también es muy importante. De acuerdo, Luis, vamos a una pausa, regresamos en un momento, estamos en Reflejo Público, síganos en todas nuestras redes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Luis Aldana Burgos. Él es director del Instituto de Combate a la Corrupción de Yucatán. Luis, ¿la corrupción es solamente de los funcionarios? Excelente pregunta, Manuel. Sí. Es algo que también a nosotros nos ha tocado revisar, encontrar, pero nos ha costado muchísimo trabajo revertir. Es que la corrupción precisamente no se limita al servidor público. El servidor público definitivamente en muchos actos de corrupción está involucrado, se ha demostrado, hay evidencias, hay estudios que así lo demuestran, pero también nos hemos encontrado que la corrupción muchas veces inicia no necesariamente en el servidor público, inicia en el ciudadano. El ciudadano que a veces quiere obtener un servicio de manera más ágil, más rápida o no cumpliendo requisitos, es ahí cuando o bien quiere sacar una ventaja de alguna concesión que puede dar el gobierno, por ejemplo, la concesión de la recoja de basura, la concesión de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Todas las concesiones de transporte que el gobierno da propicia ese tipo de acciones de corrupción en donde participan los ciudadanos. Entonces ahí la situación se vuelve más compleja porque ya no es suficiente hacer el esfuerzo para que el servidor público se porte bien, por así decirlo, ¿no? Que actúe de manera legal, que sea un buen servidor público, sino que además ahora hay que lidiar con el ciudadano, que día con día, buscando facilitar sus trámites o buscando tener soluciones rápidas o buscando no cumplir requisitos, entonces le ofrecen algún recurso al servidor público para obtener ese beneficio. De hecho, también hemos encontrado trabajos hechos a nivel nacional en donde se nota que no solamente el ciudadano de a pie, por así decirlo, el ciudadano que anda en la calle y que en un momento dado participa en un pequeño acto de corrupción, nos hemos encontrado también que la gran empresa es en gran medida las que participan en los grandes actos de corrupción, ¿no? En donde ya no hablamos de la mordida de 100 pesos o de 200 pesos, sino que estamos hablando de mordidas de millones de pesos y sobre todo de mordidas que no pasan por la hacienda pública, o sea, y son por lo tanto más difíciles de rastrear. Por ejemplo, ¿no? Cuando se le acusa a un servidor público de desviar recursos públicos, es relativamente fácil saber cómo actuó, porque hay un registro de la llegada del dinero y un registro de cómo circuló hasta llegar a su destino final. Sí. Entonces eso es relativamente fácil a través de auditorías y otro tipo de cosas, ¿no? Pero cuando se trata de sobornos, no hay recibos que puedan, que nos permitan saber cuánto se dio, a quién se lo dio, quién lo dio. Entonces ahí se vuelve complicado porque solamente vemos los efectos, pero no podemos detectar la forma en cómo se dio, ¿no? Inclusive la gran empresa, el Comité Coordinador Empresarial, ha hecho estudios al respecto, en donde los empresarios mismos confiesan que año con año ellos presupuestan un porcentaje de su dinero entre el 8, 10, 12% anual para pagar sobornos. Ellos lo reconocen, ¿no? Y eso nos indica también que entonces hay que cuidar no solamente al servidor público, sino que también al ciudadano. Y esa precisamente, Manuel, es una de las nuevas ventajas del Sistema Nacional
el particular que participaba en el acto de corrupción simplemente no se consideraba como parte del problema, sancionaban cuando así podía darse al servidor público, ponían a un nuevo servidor público en su lugar y el particular llegaba y sobornaba al nuevo servidor público, ¿no? Okay. Entonces así era una cadena interminable y hoy día ya el servidor público, el particular ya es considerado como parte del gran problema de la corrupción, ya tiene sanciones cuando se tienen actos graves. De hecho, la Contraloría del Estado va a ser la encargada de vigilar cuando algún particular participe en una falta administrativa grave. La Contraloría ya va a poder investigar y en su caso enviar a los tribunales el expediente para que sean sancionados, ¿no? Okay. Y también la Fiscalía va a poder participar. Por ejemplo, fue aquel caso de Ahumada con Bejarano. Ok. O sea, en ese caso, pues todo fue contra Bejarano, pero había también alguien que estaba soltando el dinero. Los videos que conocimos todos. O sea, y Ahumada, pues no le pasó nada por ese hecho. Sí. O sea, al menos judicialmente no. Mediáticamente sí. Pero ahora con este nuevo sistema ya se va a poder también sancionar ese tipo de cosas. Por supuesto. Sí. O sea, ya el particular que participa en actos de corrupción ya no está a salvo. Le decía, puede ser un problema administrativo grave que implica sanciones como la inhabilitación para participar en concursos o prestación de servicios al gobierno por mucho tiempo. Puede ser 5, 10, 15 años. O también puede estar involucrado en algún delito. Y en este caso sería la Fiscalía la que reciba la denuncia, investigue y si encuentra algo se lo pasará a los jueces para que sean ellos los que determinen la sanción, que puede ser cárcel. Entonces, esto es una de las novedades del sistema que antes no tenía, ¿no? Claro, claro. Oye, Luis, ¿y qué tipo de corrupción hay? Híjole, es tan amplio y variado el menú que yo lo voy a simplificar en dos aspectos. La llamada microcorrupción, que es la que le toca al ciudadano que no es servidor público, el ciudadano que sale a la calle y se topa con un policía que por una infracción de tránsito le pide una mordida de 100, 200, 300 pesos. Tanto ocurre con la policía estatal como con la policía federal en carreteras. Podríamos llamarla esa la pequeña corrupción. La microcorrupción también se da en algunas ventanillas del servicio público, en donde para aligerar un servicio le das una torta, un refresco, 50 pesos, 100 pesos al de la ventanilla para que te acelere tu trámite, ¿no? Esa le llamaría yo la microcorrupción. Correcto. Que es la más estudiada, la más perseguida, ¿no? Pero existe otra que de la cual casi nadie habla, que es la corrupción a gran escala, ¿no? Que hace un rato mencionaba en la que están involucrados, por ejemplo, la gran empresa, que han sido capaces de sobornar a los legisladores estatales y federales para que puedan legislar a su favor, de tal manera que ellos puedan beneficiarse de esa legislación, cometiendo errores en la ley o legislando a modo para que se puedan beneficiar. O bien, la gran empresa ha sobornado a los que ejecutan las leyes, a los miembros del Poder Ejecutivo para obtener beneficios, ¿no? Por ejemplo, para obtener una concesión de un espectro de radiocomunicaciones o de telecomunicaciones que son carísimas. Ahí los sobornos no son de 20 pesos ni 200 pesos, ahí los sobornos son mucho más elevados, ¿no? Entonces, esa es la gran corrupción. A nivel estatal, por ejemplo, el último estudio que tenemos, nos encontramos en el 2017 un aproximado como de 60 millones de pesos que los ciudadanos manifiestan haber pagado a los servidores públicos a través de miles de actos de corrupción, pequeños actos de corrupción diario, ¿no? Sí. En tanto, en la gran corrupción, un presidente del Consejo Coordinador Empresarial en una ocasión informó públicamente que ellos tenían datos que le indicaban que la cantidad de dinero que involucrada en la gran corrupción andaba por los 115 mil millones de dólares. Que a precios actuales anda en alrededor de 1,5 billones de pesos, que equivale prácticamente al 30% del Producto
del presupuesto de egresos de la Federación. Fíjate. O sea, es impresionante. Enorme. Billón, por ponerte un ejemplo, Manuel, el último presupuesto de egresos que recuerdo que me tocó analizar andaba para el sector educación como en 300 mil millones de pesos. Hablamos de 5 veces el presupuesto de educación para educación. Caray. Ni me digas, por ejemplo, para combate a la pobreza, que andaban como en 120 mil millones, hablamos de más de casi 15 veces el presupuesto para combate a la pobreza, ¿no? Sí. Y mucho de ese dinero, Manuel, no entra a la caja registradora de Hacienda. Es un dinero que pasa del particular directamente al servidor público para poder obtener algún tipo de beneficio. Oye, Luis, ¿y cómo identificar la corrupción? Pues es muy difícil, Manuel. De hecho, es un trabajo cruel, pero necesario. Es muy difícil porque, te decía, la corrupción no deja rastros formales que permitan armar un expediente. Mucho de lo que puede hacer el que se dedica a este tema es tener evidencias no formales, pero que para cuestiones de un proceso judicial o un proceso administrativo no funciona. Por ejemplo, alguien puede haber evidencia de que una persona vive de mejor manera, o sea, llega a trabajar en un lugar y viste de una manera, gasta recursos de otra manera, viene en un auto pequeño y de pronto cambia su forma de vestir, empieza a vestir ropa de marca más cara, se vuelve espléndido con sus gastos diarios y regresa ya con un carro mucho más caro, ¿no? Sí. Tú puedes ver esa evidencia, pero al momento de revisar la información formal para ver por dónde está, no, es muy difícil encontrarlo, porque inclusive en la declaración patrimonial los corruptos acostumbran a usar prestanombres. Sí. Entonces, ¿por dónde le encuentras el prestanombres? Y casi siempre uno termina revisando al pariente, al hermano, al primo, la esposa, al esposo, los hijos, todo, ¿no? Y no encuentras nada. Okay. El prestanombres está lejos. O sea, no sé si te acuerdas del caso de un humilde trabajador del ayuntamiento, creo que era barrendero, que de pronto lo encontraron que era dueño de unas empresas grandísimas, ¿no? O sea, a este pobre hombre lo estaban utilizando como prestanombres y al parecer esta persona ni sabía en qué estaba metido, ¿no? Pero los que lo metieron sí lo sabían. Sí, claro. Pero entonces, ¿cómo llegas a esa persona si no hay ninguna relación de amistad sanguínea, parentesco, ¿no? O sea, ¿cómo llegas a él? Entonces es muy complicado hacerlo, ¿no? Por eso en gran medida a nivel internacional y el sistema nacional y estatal anticorrupción así lo han determinado, mucho del combate a la corrupción se está orientando a la prevención. Porque una vez cometido el acto de corrupción, Manuel, te decía, es difícil de rastrear, difícil de probar y muchas veces los malandrines se salen con la suya porque luego la autoridad no puede demostrar que ha cometido ese acto de corrupción, aunque esté denunciando a la prensa, aunque haya 20,000 gentes que digan, es que me consta que es corrupto, o sea, eso lo pueden decir, pero para quien es el encargado de hacer la investigación, de aportar las pruebas y de buscar la sanción, eso es otra cosa, ¿no? Es complicado. No es lo mismo, o sea, hablar y decir es fácil, pero estar en el lugar de los hechos, y yo te digo... Y documentarlo. Documentarlo es otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, por eso la prevención es mucho mejor, porque si evitamos que se cometan los actos de corrupción, ya no tenemos que investigar. Correcto. De hecho, el instituto que presido, en principio, yo recuerdo cuando fue creado en el 2009, no existía ningún antecedente de este tipo de trabajo en ninguna parte del país. Tuvimos que empezar a construir. Yo llegué igual con la idea de poder sancionar, encarcelar a los corruptos. Pero sobre la marcha me he encontrado que es muy, muy complicado por las razones que ya dije, y además no teníamos las facultades suficientes para poderlos hacer, ¿no? Para poderlo hacer. Entonces, estudiando el tema, sobre todo a través de las Naciones Unidas, que tiene un órgano especializado en el combate a la corrupción, nos encontramos con lineamientos internacionales que nos dicen que la mejor forma es la prevención. Es un poco aplicando el lenguaje cotidiano, como cuando alguien dice,
gallina que come huevo, aunque le quemen el pico. Árbol que crece torcido, jamás su árbol endereza. Entonces, en esa tónica, coincidimos con ello. Persona que ha probado la corrupción difícilmente se endereza. Entonces, empezamos a buscar, en primer lugar, que la prevención vaya orientada hacia una nueva cultura de no corrupción, por eso nos orientamos hacia los niños, ¿no? En el caso de los ya mayorcitos que son servidores públicos, pues básicamente pues nosotros les fuimos a decir que hay leyes, que los estamos vigilando, y si les encontramos algo chueco, pues los vamos a tener que procesar, ¿no? Pero vaya, repito, la prevención es la mejor forma de combatir la corrupción. Muy bien, Luis, pues muchas gracias por estar acá. Este tema da para mucho más. Daríamos creo que todo un día platicando de esto. Sí. Déjeme decirle que antes de esta entrevista platicamos con Luis. Creo que tuvimos 2 horas platicando, ¿no? Para platicar sobre el tema. Ya te invitaremos en otras ocasiones, Luis. Pues con mucho gusto, ¿sí? Manuel. Gracias por estar acá. Gracias, Luis. Buenas noches. Gracias, Manuel. Buenas noches. Les recuerdo que este programa lo puede ver por Facebook, por YouTube y por Periscope. Esta ha sido una producción de Rojas Arlat Producciones para Reflejo Público. Que tenga la mejor de las noches.